Pero lo que más nos interesa es que la Iglesia exprese el deseo de querer oír la palabra. Amén. El deseo, hermanos, de abrir el corazón y dejar que Dios bendiga su corazón. Yo quiero ser usado por el Señor para bendecir vuestras vidas, hermanos. No, para mí, os digo de todo mi corazón, no hay otro objetivo en mi corazón, sino servir de edificación para todos vosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Libro de Marcos, capítulo 5 y versículo 21. El rótulo es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Versículo 21. Quien tenga Biblia, que me acompañe. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de todo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y anduvo, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, me ha parecido bien leer todo el relato, porque es muy hermoso, Jesús, hermanos, viene, o mejor dicho, él vivía en Capernaum, había centrado su ministerio desde Capernaum, iba por todo el Galilea y también por Judea, y él pues iba a Capernaum, descansaba, y en cierta ocasión salió para la tierra de los Gadarenos, que estaba al otro lado de la orilla del mar de Galilea. Y la Escritura dice que, ya sabéis, la historia, liberó a un hombre que estaba poseído por muchos espíritus inmundos, y cuando el pueblo, hermanos, se enteró de la pérdida de los cerdos, le dice la Biblia, y le rogaron que se marcharan de aquellos contornos. Quiere decir, hermanos, que echaron a Jesús de aquel lugar. Y ahora dice la Escritura: y volviendo otra vez, quiere decir, a la ciudad donde él residía, hermanos, volviendo él, dice, la multitud le esperaba
con gozo. Gloria a Dios. ¿Aquí qué encontramos? Aquí encontramos que en una orilla no lo acepta, que en una orilla lo rechaza, que en una orilla le dicen que se marche, pero sin embargo en otra orilla la Biblia dice que grande multitud le esperaba. Gloria a Dios. ¿Qué significado tiene esto para hoy, hermanos? Pues a mí me enseña esto, hermanos míos, los efectos diversos que tiene el Evangelio en el corazón del hombre. Hay algunos que cierran el corazón y dicen no quiero saber nada, no lo aceptan, lo rechazan, pero sin embargo, gloria a Dios, que hemos sido otros, que hemos abierto el corazón y con gran gozo hemos recibido la palabra y esa palabra ha dado fruto, la cual nos ha traído en el día de hoy. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. La palabra de Dios tiene esto. A unos salva cuando se le recibe, sin embargo a otros los juzgará en el día postrero. Que la gloria sea para Dios. Aleluya. Cristo vuelve otra vez. El Evangelio de Lucas dice, y volviendo Jesús, la multitud le esperaba con gozo. Amén. Volviendo otra vez Jesús, la multitud le esperaba con gozo. Amén. Esta es la situación que tiene que tener la Iglesia en la espera de nuestro Salvador. Esperarle con paciencia, pero hacerlo con gozo. Jesús viene. Gloria a Dios. Mirad, estos días cuando estaba yo meditando en esta palabra, tenía el gran deseo de deciros, hermanos, que hay muchos de nosotros, muchos del pueblo nuestro, de los creyentes, que creen, hermanos míos, que el rapto de la Iglesia está en años luz, que está muy lejano, hermanos, y la verdad que ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el día que tengamos que partir con el Señor. Y yo os digo, hermanos, que hay una doctrina bíblica, hermanos, y hay palabras muy hermosas en las cuales nos amonestan para que cada día nosotros esperemos ardientemente el retorno de nuestro Salvador. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y le esperaban la multitud con gozo. Amén. Gloria a Dios. San Pablo, hermanos, a la hora de presentar la doctrina del rapto, de la traslación de la Iglesia, finaliza diciendo, animaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Una de las doctrinas, una de las palabras que realmente nosotros tenemos que tener, hermanos, en nuestra boca es Maranatha, que Cristo viene pronto. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Os tengo que decir que la venida del Señor es inminente. No lo anuncian señales, hermanos míos, de ninguna manera. Gloria a Dios. En la antigüedad, San Pablo, Pedro y los apóstoles ya esperaban al Señor. Cristo viene y no lo anuncia ninguna señal. Puede venir ahora mismo y nosotros tenemos que esperarle y hacerlo con gozo, con alegría, con fervor, con un corazón ardiente, porque Cristo viene. Gloria al que vive para siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos esperan aquí al Señor? Levanten la mano. Griten un fuerte viva aleluya. ¿Lo esperas con gozo? ¿Lo esperas con ánimo? ¿Lo esperas con deseo? Le decimos a la iglesia de Villadoiro, Señor, ven pronto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Fijaos bien, hermanos, el relato este tiene, me parece a mí que lo he leído como 22 versículos. Y en cada versículo, desde el versículo 21 hasta el 43, en cada versículo Jesús es el centro, es el soberano, es el Señor, es el protagonista de todo el relato. Amén.
Desde el versículo 21 hasta el 43, Cristo es el centro de todo el relato, es la esencia, es el protagonista. Amén. Por esa razón, porque Cristo es el protagonista, lo que empieza, hermanos, o mejor dicho, cuando está empezando este relato, nos muestra, hermanos míos, a un padre que llora, que está triste, que viene afligido, tiene una hija enferma, que está en un estado moribundo. Gloria a Dios. Así nos presenta, hermanos, la historia, o mejor dicho, este relato. Nos lo presenta con lágrimas, con dolor, con tristeza. Y le sigue, hermanos míos, con esa mujer enferma también. Le sigue la angustia. Y después le sigue, hermanos, que la niña se ha muerto. Gloria a Dios. Pero el relato no termina con la niña se ha muerto. Gloria a Dios. Sino que Cristo va más allá de esa muerte. Gloria a Dios. Empieza con tristeza, empieza con llanto, empieza con dolor y con lágrimas. Pero atención, hermanos, termina en victoria, termina con gloria, termina con triunfo, termina con éxito. Bendito sea el nombre del Señor. Y os voy a decir algo. Cristo tiene que ser el protagonista de cada día de nuestra vida. Cristo tiene que ser el soberano de todos los relatos de nuestra existencia. Cristo tiene que ser el dueño, el protagonista de cada momento que transcurre en nuestro día. Porque cuando Cristo es el protagonista, si hay momentos amargos en el momento presente, escucha con atención, te garantizo que va a haber un final de victoria, un final feliz, un final de éxito. Gloria al que vive para siempre. ¿Cuánto dicen aleluya? No te dejes llevar por el presente de dolor y de lágrimas. Mira al futuro. Bendecido sea el nombre del Señor. Hace mucho tiempo predicaba yo aquí en esta iglesia que en el capítulo, me parece a mí que era el capítulo, no me acuerdo, 23 creo, que Abraham tiene que enterrar a Isaac, Abraham tiene que enterrar a Sara, se viste de duelo, pero pasa un capítulo y allí encontramos a Abraham que quiere buscar a esposa para su hijo Isaac. En el capítulo 23, o no sé si en el 23 o 24, hay dolor, hay lágrimas, hay llanto. Pero hermanos, Abraham no se quedó en ese capítulo. Él siguió para adelante para encontrarse, hermanos míos, con el 24. Amén, Jesús, la boda de su hijo Isaac. Yo os digo, hermanos, que no te dejes asumir por el presente, si es de dolor, si es de angustia, si es de sufrimiento. A la vuelta de la esquina te espera el capítulo 24. Que la gloria sea para el que vive. Esta vida, hermanos, no es todo dolor. Hay dolor en esta vida. Y el que diga que por ser aleluya no derrama lágrimas se equivoca y engaña. No es un evangelio auténtico y puro. En esta vida el creyente sufre también, hermanos. Dolor, sufrimiento, enfermedad y muchas cosas más, hermanos. Pero atención, hermanos, hay un final feliz que nos espera. Amén. Al final, hermanos, será sonrisa. Al final ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no habrá llanto, sino todo será gloria, bendición, alegría. Que bendito sea su santo nombre. A ver cuántos dicen aleluya. Más fuerte digan aleluya. Que el Señor sea el soberano en tu vida. Que Cristo sea el protagonista en tu casa. Gloria a Dios que vive para siempre. Aleluya. Mirad, hermanos, si a este pasaje de 22 versículos le quitamos la historia de Jairo y le quitamos la historia de la mujer del flujo de sangre, solamente se hubiera quedado en el primer versículo. Pasando otra vez Jesús a la otra orilla, la multitud le esperaba con gozo.
quedaría pobre. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Sí o no, hermano? Quedaría muy pobre. Si le quitas a Jairo y le quitas a la mujer, si le quitas la necesidad de Jairo y le quitas la necesidad de la mujer del flujo de sangre, se queda pobre el relato. Tendría poco sentido. Pero sin embargo, la necesidad de Jairo y la necesidad de aquella mujer del flujo de sangre hizo que se revelara la omnipotencia de Dios para resucitar. Hizo que el borde del manto del Nazareno tuviera poder para sanar. Amén, Jesús. ¿Sabéis lo que me enseña aquí esto, hermanos? Que una iglesia que reconozca su necesidad será una iglesia enriquecida por el poder de Dios. Pero cuando hay una iglesia veterana que dice que lleva mucho tiempo y se cree suficiente y que puede vivir una vida sin comunión con la iglesia y sin la comunión con el Señor, yo os digo que está muy lejos de recibir la gloria de Dios. Cuando hay esta iglesia que reconoce: estoy necesitada de Dios, siento la necesidad de Dios, hermano, os digo desde aquí, es la oportunidad que Dios tiene para derramar su gloria sobre ti. No digas amén si no quieres. Amén, Jesús. No os enfadéis por lo que os voy a decir. Yo llevo 38 años. Y yo por lo menos, yo no sé tú, yo por lo menos, cuando yo era recién candidato, yo no me veía lo que realmente me veo ahora mi persona. Hoy tengo más necesidad de Dios que ayer. Porque hoy he alcanzado más conocimiento de la vida, más experiencia, más luz de la palabra. Y me enseña, hermanos, lo que yo antes no me veía, me veo ahora. Y yo necesito ahora más que nunca. Y esa persona que cree que porque lleva mucho tiempo, que ha tenido experiencia y que somos buenos predicadores y que entendemos todo y sabemos aconsejar, hermanos míos, si tú crees que no necesitas buscar a Dios, si tú crees que no estás necesitado de Dios, os digo que eres semejante a aquella iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y que tienes de todo y que no necesitas de nada. Pero hermanos, aquí no existe la iglesia de la Odisea. Aquí está la iglesia de Filadelfia. ¡Aleluya! Estamos necesitados de la gracia de Dios. Yo vengo al culto, y si me veis ahí sentado, cerrar los ojos, y parece como que no me veis ni me oyes tampoco. Pero sin embargo estoy reconociendo, soy un necesitado. A veces digo, qué mala sombra tengo, Señor, qué mala clase tengo. Muchas veces, hermano, ahí sentado, en silencio, nadie me oye, pero sin embargo, expongo delante de Dios mi gran necesidad. Iglesia, si tú vienes al culto, no es tan solamente por ver a la hermana, o porque te aburres en casa, sino porque aquí en este lugar necesitas adorar a Dios, necesitas compartir la comunión con los hermanos, y necesitas que el poder de la palabra llegue a tu vida, te edifique en el nombre del Señor. A ver cuántos dicen aleluya. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a dar un aplauso fuerte al Señor? Venga. Cuando Jairo, atención a lo que voy a decir, cuando Jairo fue a buscar a Jesús, no fue como religioso. Él, la Biblia dice, era un principal de la sinagoga. No fue por un problema de religión, porque si es un problema de religión, no va. Él fue a Jesús como padre. Amén. Y fue, hermanos, con una experiencia de impotencia. Eso es terrible, hermanos. Gloria a Dios. Estar allí y querer hacer y no poder.
eso te crea una impotencia terrible. Y como padre, hermanos míos, tuvo que vencer los obstáculos que había en el camino y llegó donde estaba Jesús, con una impotencia. Pero cuando realmente les puso la impotencia, hermanos, Cristo tuvo la oportunidad para revelar su omnipotencia. Amén, Jesús. Se postró a los pies. Y ahora, si lo lees la Escritura, cuando estaba a los pies, fue cuando hizo el ruego. Cuando se postró a los pies, cuando se humilló, cuando hizo esta reverencia, le dijo y le rogaba mucho que viniera a casa, que pusiera las manos sobre su hija para que fuera salva y viviría. Pero primero se postró y después, hermanos, hizo su oración. Amén, Jesús. Gloria a Dios que vive para siempre. Mirad, comparaba esta fe con aquella fe que ya conocemos, aquella del centurión. Dice la Escritura que Jesús iba a su casa, salió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa, di tu palabra y mi criado sanará. ¿Os dais cuenta? Este dijo: no soy digno que entres en mi casa, di tu palabra y mi criado sanará. Sin embargo, Jairo dice: Señor, ven a mi casa, pon las manos, mi hija sanará. Las dos son fe, hermano, sin lugar a dudas. Y la fe de esa mujer del flujo de sangre, para mí, es la fe más potente. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Uno dice: di tu palabra, el otro dice: ven, pon las manos. Pero sin embargo, la mujer del flujo de sangre dice: ¡ay! Si pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sana. Gloria a Dios. Tres clases de fe, una más grande, más fuerte y más poderosa que las otras, pero lo importante y lo esencial es que las tres había esa confianza, esa fe certera. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Más fuerte digan aleluya. Jesús, hermanos, le acompaña a su casa. Y la Biblia dice: pero una mujer que de hacía 12 años tenía una enfermedad de flujo de sangre, había gastado todo el dinero con todos los médicos y cada vez iba peor. Y ahora dice la Escritura: cuando yo hablar de Jesús, qué bonito, cuando yo hablar de Jesús, no dice a Jesús, cuando yo hablar de Jesús, le dieron un mensaje poderoso que le generó la fe suficiente para llegar a tocar el borde del manto y recibir sanidad. Amén, Jesús. Yo hace tiempo predicaba yo en una reunión y decía, y que no me lo tomen a mal los hermanos, decía: conocemos el mensaje es de Jesús, pero no conocemos al mensajero. El mensajero no se le ve. Sí se conoce el mensaje, pero el mensajero no se le ve. Amén, Jesús. Y lo importante, hermanos, es el mensaje, no es el mensajero. Porque cuanto menos, predicadores, cuanto menos se nos vea a nosotros, más poderoso es el mensaje. Que la gloria sea para Dios. No queremos. Yo, hermanos, sinceramente, tratamos de luchar contra esto, hermanos. Queremos presentar el mensaje. Y el mensaje, fijaros bien, a esta mujer necesitaba un mensaje específico. A ver, ¿de qué le servía a esta mujer que le dieran el mensaje de las medidas del tabernáculo y de lo que significaban las tablas y el candelero y el arca del pacto? ¿De qué le sirve a la mujer que le den el mensaje del arca de Noé, las medidas o los símbolos de los números y de los colores? ¿De qué le sirve? Esta mujer necesitaba un mensaje específico y era oír las maravillas de Jesús.
¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Queremos dar el mensaje, adaptarlo a la situación de la iglesia. Queremos dar el mensaje a tiempo. Gloria a Dios. Queremos daros, hermanos, ovejas del Señor. Queremos daros el pan que necesitáis, el alimento necesario. No queremos dejarnos ver. Queremos, hermanos, dar el mensaje, porque el mensaje que se habla de Jesús tiene poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién me ha tocado?, dice Jesús. Y Pedro le dice: Señor, todos te aprietan, todos te están oprimiendo. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque de mí ha salido virtud, ha salido poder. ¿Sabéis lo que os digo, hermanos? Que en esa reunión, en esa multitud, Jesús estaba incómodo, porque todos le apretaban. Lo dice la palabra. Le apretaban, se encontraba incómodo. Amén. Uno le pegaba para acá, el otro le golpeaba para allá. Allí estaba, hermanos, se encontraba incómodo. Pero aunque él se encontraba incómodo, no dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Queréis que os diga con sinceridad lo que pienso? ¿En qué iglesia no se siente a veces uno incómodo? Incómodo porque me critican, incómodo porque he tenido choques con alguno. No faltará la incomodidad en la iglesia. Si no es un día por aquí, es por allá, pero hemos tenido nuestros tiempos que nos hemos sentido incómodos, que a veces decimos: ¿a qué día del culto? Incómodos. Pero yo os digo desde aquí, aunque te sientas incómodo, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Y es dejar tu casa y venir a la reunión de los santos, a dar gloria al Señor, a honrar al que vive y a tratar por todos los medios, hacer todo aquello que tienes que hacer. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, no digáis amén si no queréis, pero esto es una realidad. Que somos los santos de la iglesia de Villadoiro, sin lugar a dudas. Que nos vamos al cielo, sin lugar a dudas. Que andamos en santidad, sin lugar a dudas. Pero que a veces nos sentimos incómodos en las iglesias, sin lugar a dudas. Porque aquel habló mal de mí, le miro. Porque aquel me dijo. Porque con aquel he tenido algún choque. No falta, hermanos. Si no es a uno, si no es a Pepe, es a Juanito, si no a Manolito. Pero hay gente que se encuentra incómodo. Pero aunque te encuentres incómodo, tú no puedes dejar de hacer aquello que debes de hacer. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Me dejáis un poquito más, hermanos? Permitidme un poquito más, ¿eh? Escuchadme bien. Escuchadme bien. Dice la Biblia, ahora, que aquella mujer, cuando Cristo dijo: ¿quién me ha tocado?, dice la palabra. Y aquella mujer, notar esto, que esto es importante, importantísimo, dice la palabra. Y la mujer, temblando y con miedo, vino a Jesús. ¿De dónde nace ese miedo y ese temblor? ¿De dónde nace? Tenía la capacidad de fe suficiente para recibir el poder de Dios y recibir sanidad. Pero le faltaba conocimiento de la persona del Señor. Tenía miedo y estaba temblando porque creía que Jesús le iba a reprochar porque le había tocado los vestidos, porque era inmunda. Gloria a Dios. Pero sin embargo Cristo preguntaba: ¿quién me ha tocado?, para alabar su fe. Gloria a Dios. Hermanos, hemos tenido la fe suficiente para alcanzar salvación por gracia mediante nuestra fe. Pero aunque en nuestro corazón tenemos la posesión de la fe en el corazón, hermanos, tienes que mentalizarte que necesitas conocimiento de quién es la persona de Dios para conducir a tu fe en ese camino de conocimiento. Amén. La fe necesita conocimiento. Amén. Para saber que estamos tratando con un Dios santo, justo, bueno y lleno de misericordia.
Bendito sea el nombre del Señor. A ver cuántos dicen aleluya. Ahora cuando van a entrar en casa sale el criado y le dice de esta manera: no molestes más al maestro. La niña se fue. Hay dos cosas, hermanos, que quiero destacar aquí. El criado sale de la misma casa y le dice: no molestes más al maestro. Quiere decir que el criado que vive en la casa limita el poder de Dios. Le llama maestro: no molestes más al maestro. Maestro lo es. Tiene enseñanza, tiene riqueza en su doctrina, sabe expresar su palabra. Pero ya no molestes más al maestro. No le conocía lo suficiente que él es el omnipotente. Amén, Jesús. Te conozco como maestro, pero Jairo, no le molestes más, ya no se puede hacer nada. Gloria a Dios. Le conoce como maestro, pero no le conoce lo suficiente como para ver que él es el omnipotente, el poderoso. Amén, Jesús. Amén. El de la misma casa sirve de desánimo al corazón de Jairo. No molestes más al maestro. Gloria a Dios. Cristo estaba aquí y le dijo: no temas, cree tan solamente. ¿Queréis que os diga lo que tengo en mi corazón? ¿Queréis que lo diga? Los de la casa. ¿Sabéis, hermanos, que esto es casa de Dios? ¿Lo sabíais vosotros? Bueno, que todos somos edificio, que cada uno de nosotros somos piedras vivas, hermanos, edificando la casa de Dios. Somos casa de Dios, puerta del cielo. Escuchadme bien, hermanos. Hermanos, aprender a conocer más a Dios. Lo necesitamos. Dios es muy grande. Es tan grande que necesitamos una eternidad para ir conociéndole. Después de estar en el cielo y estar en toda la eternidad, nunca llegaremos a alcanzar a conocerle el todo de él. ¿Habéis oído bien? Pero aquí necesitamos conocerle más. Los de la casa tenemos que conocerle más. No conocemos lo suficiente. Amén. Y los de la casa no podemos desanimarnos los unos a los otros. ¿Os dais cuenta? El criado que sale de la casa desanima. No desanimes a tu hermana. Hermano, no desanimes a tu hermano. Tenemos que servir de ánimo para los demás. Que la gloria sea para Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora Jesús entra. Ya termino, hermanos. Jesús entra. ¿La casa de quién es? ¿De quién es? Es de Jairo. Y solemos decir mucho esta palabra a nosotros. En mi casa mando yo. Tú no puedes venir a mi casa a hacer lo que tú quieras. En mi casa mando yo. La casa era de Jairo. Pero por un momento el que mandaba era Jesús. Porque la Biblia dice que todos lloraban y todos, hermanos, se alborotaban. Y les dijo Jesús: ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, está dormida. Y dice la Escritura, y se burlaban. Y dice la Escritura, y Jesús los echó a todos. La casa era de Jairo, pero quien mandaba era Jesús. Y es que cuando se invita a casa a Jesús, Él es el jefe. Él es el dueño. Él es el que tiene que decir: esto fuera, aquello fuera. En un tiempo mandábamos nosotros. Hoy en mi casa manda el Señor Jesús. ¿Quién es el que manda en tu casa? A ver, ¿quién es el que manda en tu casa? Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Notad bien lo que voy a decir ahora. Y ya termino, ¿eh? Escuchad.
Necesito más atención para lo que voy a decir. Cuando Jesús entra en la casa, la gente lloraba y alborotaba. ¿Por qué? Porque la gente tenía una visión. Veían a una niña muerta. Y conforme la visión, así era su condición. Visión, muerta. Lloro, alboroto. Pero Jesús entra y dice, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, está dormida. ¿Qué me enseña a mí esto? Que Jesús quería cambiar la visión que ellos tenían. Porque conforme la visión, así es la condición. ¿De acuerdo? Os voy a decir, el Señor está muy interesado en cambiar nuestra visión para que podamos cambiar de condición. Amén. La niña no está muerta, está dormida. Gloria a Dios. Mira, no quisiera dejar para atrás. La mujer, ¿cuántos años estuvo enferma? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Gigi? 12. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. Quiere decir que cuando en una casa nació esa niña, hubo fiesta. Pero cuando estaba gozando aquella casa, en la otra casa, hermanos, había llanto y dolor, enfermedad. Pero gloria a Dios, que ese Cristo de gloria arregló el problema. Tenían algo en común, hermanos, la niña con la mujer, algo en común. Pero Cristo, hermanos, entró dentro. Le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la Escritura, y la niña se levantó. Y le dijo a sus padres, darles de comer. ¿Qué me enseña a mí esto, hermano? Le voy a decir una cosa a todos mis hermanos predicadores, a los que hemos pastoreado y a los que todavía no han pastoreado. Por mucho que tú te esfuerces, Rafi, por mucho que tú te esfuerces, Luis, Richard y los demás hermanos, a querer buscar las almas, a desvelarte por ellas, a ir a buscarlas, a preocuparte por ellas, tú eso es lo que puedes hacer. Pero hay algo que tú jamás podrás hacer, y es darles vida. La vida la tiene Jesús. La vida no la damos nosotros. Gloria a Dios. Repito otra vez la palabra. Si tú tienes vida, no ha sido porque el pastor esté aquí al frente y te haya ido a buscar, y te haya evangelizado, y te haya protegido, y te haya amparado, y te dé cobertura. De ninguna manera. Tú tienes vida porque Jesús te la ha dado. Por mucho que nos esforcemos, nunca, jamás podremos amar a todos. Estos son mis hijos espirituales. Pues muy bien, pero tú nunca, jamás podrás dar vida, hermanos, a nadie. A nadie. Pero notar esto, Jesús dio la vida, pero les dijo, darles de comer. No podemos dar vida, pero una cosa sí podemos hacer, es alimentar esa vida que solamente Él puede hacer. Lo que nosotros no podemos, lo hace Él, pero lo que nosotros podemos, nos manda que lo hagamos. Él da la vida, pero a nosotros nos corresponde alimentar esa vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que ningún pastor se crea que tiene la vida. De ninguna de las maneras. La vida solamente la tiene Dios. Amén. Amén, Jesús. Así que a nosotros corresponde, ovejas, nos corresponde alimentaros con el mensaje de la palabra, con la doctrina, con la enseñanza. Alimentaros para que podáis crecer y ser fuertes y aguantar y soportar en los momentos difíciles. Que Dios os bendiga. ¿Os ha hecho bien la palabra, hermanos? Amén, Jesús. Un corito y damos plaza al ministro.